Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Mirad qué receta he preparado para San Valentín. Es una mousse de frambuesa en vasitos individuales, que está espectacular y mirad qué bonita que queda en los vasos. Así que si queréis enamorar con este postre, quedaros a ver el vídeo. Vamos a necesitar 350 gramos de frambuesas congeladas, que normalmente es un paquetito entero. 200 gramos de frambuesas frescas. 100 gramos de azúcar, 2 cucharadas de zumo de limón, 1 cucharada de gelatina en polvo y sin sabor, unos melindros, o ladyfingers o saboyardes, no sé cómo los llamáis vosotros, 720 ml de nata para montar, 220 ml de leche, 55 gramos de azúcar glass, 1 cucharada de esencia de avellana. La podéis sustituir por esencia de vainilla. Chocolate blanco, unas oncitas y unas hojitas de menta. En una cazuela vamos a poner las frambuesas congeladas junto con el azúcar y vamos a hacer una mermelada. Vamos a dejar que se disuelva el azúcar y que se quede bastante líquido para así poder tener la mermelada lo más líquida posible. Vamos a ir con una espátula aplastando las frambuesas para que vayan sacando el jugo y se vayan deshaciendo. A continuación vamos a colar la mermelada. Y otra vez aplastamos bien la mermelada en el colador para sacar el máximo jugo posible. Una vez bien colado, vamos a añadir el zumo de limón y la gelatina en polvo. Mezclamos un poquito que se disuelva la gelatina. Lo llevamos de nuevo al fuego para que se diluya bien la gelatina, pero no tenemos que dejar que hierva. Una vez disuelta la gelatina, lo colocamos de nuevo en el bol y dejamos que se enfríe completamente. Vamos a cortar los melindros en trocitos más pequeños porque con ellos vamos a preparar la base del postre en el fondo del vaso. Aquí ya tengo todos mis melindros listos y ahora vamos a colocar en un bol la leche y le vamos a agregar la esencia de avellana, en mi caso, o la esencia de vainilla si tenéis vosotros, u otro tipo de esencia que le dé buen sabor. Y ahora a continuación vamos a batir la nata. En un bol mezclamos la nata con el azúcar glass hasta que esté bien batida. Cuando tengamos la nata montada, nos vamos a separar en una manga pastelera un poquito de la nata normal, con el que haremos unos rosetones para después decorar el postre. Y en el resto de la nata le vamos a ir agregando poco a poco la mermelada de frambuesas. Mezclamos bien hasta que esté todo bien integrado y quede un color rosa súper bonito. Colocamos también la nata rosa en una manga pastelera y a continuación empezamos ya a montar el postre. Y mirad, con las manos bien limpias, sobre todo, coger los trocitos de melindros y los vais mojando en la leche. Nada, un momentito, solo para que se queden bien empapados de la leche. Y vamos a hacer una capa en el fondo del vaso. Le podéis poner más o menos cantidad de melindros, eso ya al gusto vuestro. Cuando ya tenemos los melindros colocados,
le vamos a poner por encima una capa de la mousse de frambuesa. Si os está gustando la receta, os animo a que le deis un like, a que la compartáis y si queréis os podéis suscribir al canal. A continuación le vamos a colocar por los bordes y encima de la mousse las frambuesas frescas que teníamos y sobre todo tenerlas bien lavadas. Aquí ya las tengo bien lavadas y bien secas. Y en el centro le volvemos a colocar más melindros, también mojados en la leche. Colocamos otra capa de mousse por encima. Si os fijáis, estas motitas rojas que tiene la mousse son algunas semillitas más pequeñas que han podido pasar por el colador y le da un toque súper bonito. Y ahora ya vamos a ir decorando y mirad, cogemos un melindro que yo le he cortado un poquito la puntita, sobre todo si el vaso no es muy alto, y lo vamos a colocar en un lado de la mousse. Y por encima le vamos a hacer unos rosetones con la nata que nos hemos reservado antes. Agregamos una frambuesa encima de la nata y mirad, con el chocolate blanco vamos a coger un pelador de patatas y vamos a cortar unas virutitas de chocolate que vamos a ir colocando por encima. Y si veis, la mitad casi que se os caen por fuera porque el vaso pues no tiene la boca muy grande, pero bueno, esas después también se recuperan y se reutilizan. Como toque final le agregamos una hojita de menta. Y una vez listo, mirad ya qué bonito que se ve con las virutitas de chocolate, aparte de estar buenísimo. Yo voy a probarlo ya y mirad qué pintaza que tiene, más increíble. Pues ahí os dejo ya con una receta para deleitar en San Valentín. Lo podéis preparar también para vuestros hijos, para vuestros amigos. Así que espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.